¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días. El día de hoy tenemos un nuevo programa. Bueno, no vengo solo, vengo con una gran amiga y el programa se llama Yin Yang sin formalidades. Y como siempre, ahora sí que su servilleta Abraham González y mi amiga. Elemenco. Ah, pues ¿Cómo? ¿Y cuántos somos? Ah, no, es cierto, aquí no es así, aquí es otra cosa. Pero bueno, sí, a veces Jean y a A veces ya, Yang. así es. Vamos a tocar temas muy importantes en donde veremos pues cosas de la vida, numerologías, cosas cuánticas, Vamos a platicar de la vida, de la espiritualidad, vamos a platicar de lo que nos pasa en el día a día, de lo que pasa en las familias, en nuestros con nuestros hijos chiquillos. y pues de todo lo que podamos hablar que pueda servirle a todo el público, ¿no? Ahora sí que vamos a hablar creo que de cosas positivas y bueno, a veces negativas porque pues hay que hablar de todo un poco. Claro, porque hay blanco y hay negro. Creo yo. No, Y hay un yin y hay un yang. Así es, y pues bueno, también le vamos a tener un programa muy padrísimo porque pues también nos acompaña una figura pues pública de donde nos acompaña. Realmente hoy tenemos, nos engalana que sea nuestra madrina, porque la verdad es nuestro primer programa y una personalidad dentro del tema que estamos querer transmitir hacia el público, pues nos va a ayudar demasiado con este proyecto. Así es. Pues nos engalana una gran madrina, una persona a la que yo estimo con todo mi corazón, la conozco desde hace 14, 15 años y ella ha sido parte importante de mi vida, es una maestra, es una amiga, ella ha tenido mucha formación a nivel terapéutico, ella es terapeuta de varias disciplinas. La verdad es que platicar de todas las disciplinas que ella conoce y practica es un poco largo, pero lo iremos conociendo en el camino. Lo cierto es que ella es una apasionada de servir, de el desarrollo humano, de ayudar a la gente y bueno, para mí es un honor tener como madrina y invitada a de Carrasco Posada desde Chihuahua, Ciudad Paz. ¡Bravo! Desde Chihuahua. Se rieron muchachos y las muchachas. ¿Cómo estás, Ede? Muchas gracias a Meli por la invitación. La verdad es que me sorprendieron. Yo venía a dar la vuelta por acá a Manzanillo a trabajar y pues de pronto me invitan a ser madrina de este programa. Yo de verdad les deseo que les vaya súper bien porque tenemos mucha necesidad en la sociedad de que se hablen de temas muy importantes que a veces nadie quiere tocar. Y entonces, pues bueno, les deseo la verdad que les vaya súper bien y pues engalanada de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide. Así va a ser en tu programa esa madrina igual. Muchas gracias. Pues vamos iniciando, ¿no? Queremos, antes de meternos de lleno a ciertos puntos, lo platicamos Eddie y yo, que nos pudieras comentar un poquito que la gente que no tiene el gusto de conocerte, te puedas presentar con ellos y que nos comentes un poquito, ya Eli ya nos comentó de los temas que tú eres experta, que son muchísimos, pero que conozcan ella. Bueno, pues yo empecé con este camino desde hace 28 años. Yo no soy psicóloga, yo soy terapeuta, pero mi camino fue un poco diferente a cómo la gente llega a sus profesiones. Y yo digo que esto que yo hago, pues es mi vocación de vida. Yo estudié, licencié en administración de empresas, nada que ver con esto que hago ahora. Trabajé 10 años en la industria. Y bueno, yo no sabía que la vida me tenía preparado un camino muy interesante, muy rico, muy retador, pero pues así fue. Yo me caso, aparentemente todo en marcha, todo iba bien, y pues de pronto cuando mi esposo y yo queremos tener hijos, no podemos tener hijos, ¿no? Entonces yo tenía 27 años y de pronto me dan un diagnóstico de no fertilidad. Y entonces ahí la vida me reta por primera vez de manera muy fuerte. Imagínense yo financiera, cuadrada, Sí. todo tenía que ser como tenía que ser. Yo había hecho las cosas bien porque la vida no me daba esa oportunidad. Y entonces, pues bueno, viene este momento de mucha rebeldía, mucha reflexión,
mucho que aprender, pero yo en ese momento no podía ver muchas cosas. Y entonces, pues de pronto, pues empiezo a cuestionarme, ¿verdad? ¿Qué queríamos hacer? Y entonces, dentro de nuestros pensamientos desde que éramos novios, pues era adoptar, ¿no? Era adoptar alguna vez algún hijo. Y mi esposo muy sabiamente me dice, pues, oye, ¿y si empezamos con ese trámite en lo que vemos qué pasa? Y empezamos el trámite y así llega nuestro primer hijo. Nuestro primer hijo llega a casa de 6 meses de edad y de pronto, pues bueno, ¿no? Ya teníamos un bebé en casa y muchas preguntas. Y entonces yo que en esa necesidad de querer controlarlo todo, porque recuerden pues que yo venía de una estructura financiera en donde Donde todo es 2 más cuadrado. 2 son 4, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues entonces yo necesito encontrar la fórmula para sanar a mi hijo de ese tiempo que no estuvo con nosotros. Y entonces así doy con un grupo, con una persona que trae a unos escritores que que hablaban acerca de la adopción, pero de una manera más espiritual. Y entonces yo llego buscando ese libro y entonces pues yo pienso que más bien la experiencia me llega a mí. Y entonces me dice la persona que van a empezar un curso y que sí quiero participar. Y entonces es la primera vez que yo buscando sanación para mi hijo, según yo, llego a ese lugar y, oh sorpresa, pues resulta que lo que yo tenía que vivir era para mí. Yo iba buscando para alguien más y resulta pues que no, que yo tengo muchas cosas que arreglar, que tengo muchas heridas que yo no le he sanado. Y entonces ahí me paso 3 años de mi vida, rascándole con un dolor inmenso de lo que yo ni siquiera me había dado cuenta que tenía. Obviamente empiezo a ser una mejor persona, empiezo a no ser tan cuadrada, no ser tan juzgona, a entender, ¿no? Muchos secretos que la vida tiene. Y entonces pues me topo con esa experiencia y un día la que coordinaba el espacio me dice, tienes mucho tiempo sentada ahí. Para esto yo les quiero compartir, ¿no? Me iba con mi caja de Kleenex sin maquillar hasta mero enfrente, porque decía, yo a mí que me dejen llorar en paz, ¿no? Y entonces, pues bueno, así fueron muchos años y ese día me dice, tienes muchos años sentada ahí, preparas el tema de la siguiente sesión. Y yo, claro que no, yo no hago eso. Ya te toca. Y entonces sí, ya tienes que compartir la experiencia, ¿no? Y entonces ya, pues me preparo y bueno, pues es otra sorpresa en donde me doy cuenta que definitivamente, pues descubro que puedo hacerlo y que no lo hago tan mal, al contrario, me sentí como muy enganchada haciéndolo. Y pues desde ese día hasta ahorita, pues no he parado. Desde ese día hasta ahorita me he dedicado a compartir. Y entonces, bueno, pues ya le di formalidad, me metí a estudiar pues una maestría para poder hacerlo de manera pues profesional. Y entonces así empecé este caminar de desarrollo humano y bueno, pues encuentro una gran pasión en mi vida. Es lo que más me gusta hacer, es lo que más disfruto, es donde siento que tengo muchas áreas de oportunidad para mí, para otras personas. Y aparte porque cuando estás en esto de manera constante, puedes seguir trabajando en ti. Entonces, pues así es como llego a este mundo del desarrollo humano, de poder acompañar a otros, de poder darles alternativas para vivir diferente, para vivir mejor, para resolver sus duelos. Y bueno, pues me fui preparando porque obviamente no era así que mi profesión estudiar en la universidad. Entonces tuve que darle formalidad y bueno, de ahí empecé a tomar muchos cursos para poder acompañar en diferentes áreas. Y bueno, pues así es como llego a este mundo del desarrollo humano y pues muy feliz, feliz de estar aquí. Ese soy un poquito yo, así es como llegué. Sí. Y pues yo creo que muchas personas así es como descubren también su destino y su camino. Un destino que claramente ya te lo tenía marcado en la vida, en donde tenías que pasar ciertas circunstancias para poder llegar
al tema de desarrollo humano y digo, poder ayudar muchísima gente que lo has venido haciendo durante todos estos años. Y bueno, la verdad, pues, te felicito. Pues bueno, Eli. Súper, emocionada cuando la escucho, porque la realidad es que cuando ella acompaña a la gente se siente que vuelve a entender muchas cosas, ¿no? A mí me tocó ser acompañada por Aidey la primera vez. Nos conocimos en ese camino. Yo también en algún momento llegué a, a una creación de ella que es Misión San José, allá en Ciudad Juárez. Y ahí aprendí muchas cosas de ella, ¿no? Y ahí se abrieron muchos panoramas. Y hoy yo me pregunto y le pregunto a Aidey, de todas esas formaciones que has tenido del comienzo, que es un taller maravilloso que ella, eh, ¿cuál han sido dos que te hayan impactado, que tú digas, transformé una vida? Híjole, pues yo creo que cada persona que regresa, porque no toda la gente regresa a darte una retroalimentación, realmente no importa si es chiquita o es grandota, es una transformación y es súper importante. Yo obviamente a raíz de mi infertilidad y de no poder concebir hijos biológicamente, y en esta ya en entender que en esta sanación que yo iba teniendo de mí, pues yo quería, ¿verdad?, trabajar también con mis hijos. Y entonces me meto a estudiar una especialidad en psicología prenatal y perinatal. Y entonces en esa formación pues trabajas todo lo que vives dentro del vientre materno y todo lo que se vive ahí te va a condicionar por el resto de tu vida. Entonces así se maneja esta información muy poderosa, por cierto. Y entonces así se crea en mí esta necesidad de poder acompañar a otros a sanar desde el vientre materno, desde antes de nacer. Nosotros ya traemos mucha información que obviamente está en el inconsciente y que se va activando a lo largo de la vida. Y de pronto tú te ves a los 40 años atorado, sintiendo que no eres exitoso, sintiendo que no has llegado hasta donde has querido, a lo mejor con un divorcio, a lo mejor con una vida muy complicada, ¿no? Y entonces es cuando te preguntas, pues, ¿qué pasó, no? Y entonces es cuando empiezas a rascarlo, ¿no?, a la vida. Y es cuando te das cuenta que muchas cosas que nosotros estamos viviendo ahorita desde el inconsciente, pues se gestaron desde antes de nacer, ¿no? Entonces, yo hago esa especialidad, que es el taller que Elizabeth se refiere, se llama El Comienzo, y lo que vemos es desde ahí, desde antes de nacerlo, con algo que se llama Proyecto Sentido, en donde nosotros podemos indagar qué es lo que pasó a través de la memoria celular. Y entonces, activando la memoria celular, nosotros podemos tener recuerdos, ¿no? Recuerdos ahora sí que ahorita hablábamos que es de energía, pues es eso, se transmite a través de la energía. Y entonces, bueno, pues podemos accesar a esa información y en esa información podemos nosotros darnos cuenta de qué pasó. Y en ese darte cuenta es lo único que necesitas, ¿no? Para sanar es lo único que necesitas, darte cuenta, aceptarlo y darle un nuevo significado, que se llama resignificar. Y entonces eso es lo que hacemos y bueno, ese taller abarca desde antes de nacer, antes de la concepción, hasta el momento del alumbramiento. Entonces es uno de los talleres más intensos que hago y más efectivos. Y entonces, bueno, pues una de las experiencias más sorprendentes, volviendo a tu pregunta, pues es precisamente en uno de esos talleres. Yo todas las veces que compartí, que cuando estudié, cuando diseñé el taller y cuando lo impartía, yo siempre pedía o reclamaba que toda la sanación que se fuera a derramar en ese taller también fuera para mis hijos, ¿no? Y entonces era como un trabajo indirecto que yo hacía por ellos. Y entonces un día, oh sorpresa, mi hijo, que es un ser humano extraordinario, que es el que me tiene aquí, él me dice, yo quiero tomar tu taller. Y entonces yo, ¿cómo? O sea, me dice, sí, porque te he escuchado tantas veces decir y hablar de él,
que de pronto pues quiero tomarlo. Y ahí me dice, me lanza un reto, me dice, ¿crees que pueda ser la terapeuta y la mamá? Y entonces le digo yo, voy a hacer todo lo posible por ser muy objetiva y ser la terapeuta y también poder ser tu mamá en ese momento. Entonces, bueno, pues mi hijo empieza a participar y bueno, fue increíble lo que trabajó mi hijo ahí, lo que se dio cuenta, el poder mirar desde la realidad, los supuestos y poder darme cuenta que él estaba resolviendo su historia y que lo hacía desde el amor y desde la paz, fue extraordinario para mí. Fue de verdad uno de los grandes regalos que yo he tenido. Y entonces mi hijo todos los meses cercanos a su nacimiento generaba una ansiedad que no les explico de qué manera, ¿no? Cuando estaba más chiquito, o sea, era a moverse la ropa y demás. Y después de ese taller con un partaguas en su vida, porque jamás volvió a tener Ansiedad. ansiedad después de vivir ese taller y obviamente pudo pasar su cumpleaños o recibir su cumpleaños de una manera diferente. Entonces, bueno, yo creo que ese ha sido un gran regalo porque, bueno, muchos años trabajé para que ellos pues pudieran encontrar su destino de una manera amorosa. Entonces, pues yo creo que ese ha sido uno de los grandes regalos porque ha sido de mis grandes aportaciones que yo creo que he hecho pues a la comunidad a través de una vivencia que se convierte en luz para todos, ¿no? Y qué tan difícil, ¿no? Como lo decías por el tema de tu hijo, puede ser la terapeuta y puede ser mi mamá. ¿Qué tanto te costó eso? Sí fue muy difícil para ti porque la verdad, yo creo que era muy difícil ver las emociones de tu hijo, ver el pasado, ver todas esas situaciones que él en otras vidas viene o lo que venía atrás de él y tú empezarlo a ver a través de toda esa energía. ¿Qué tan difícil fue eso? Pues sí fue muy retador, más que difícil, fue muy retador porque obviamente el taller está lleno de signos, ¿no? Que te van dando información y pues yo ya sé lo que sigue, de lo que sigue, de lo que sigue. Y entonces yo era ver algo, pero yo tener que esperarme con mucha calma y con mucho respeto a que él lo descubre, ¿no? Y entonces fue como fue más bien eso, ¿no? Como muy recador en no querer ayudarle, ¿no? En no querer ver que vea algo que a lo mejor él todavía no está listo para ver, porque obviamente pues es distinto, ¿no? Quieres que resuelva ya. Entonces fue muy recador por ese lado y obviamente me acompañó una gran amiga, compañera de ese taller, en donde yo le decía, cuando yo necesite que tú lo maternes, ¿no? En este proceso te voy a pedir que tú tomes mi lugar, ¿no? Y entonces fue muy bonito porque fue increíble. Y bueno, al final del taller, hacemos la simulación del nacimiento, sabemos el nacimiento porque es todo un tema del nacimiento. Y ahí le dije, ahora sí, dejen tomar mi lugar, porque entonces yo voy a parir a mi hijo. Y entonces, bueno, fue muy, muy gratificante poder vivir la experiencia con él de su nacimiento. Entonces, sí fue, más bien fue retador, más que difícil, fue muy retador. Y la verdad es que una de las grandes experiencias de mi vida. Como más o menos, como cuántos partos tienes asistidos. Cuando yo estaba en este drama, ¿no? De por qué no puedo ser mamá y bueno, ¿no? Un día, en un acto de meditación y conciencia, entendí por qué, ¿no? Y entendí que yo no había sido mamá biológica porque yo tenía que ser mamá de muchos y ser mamá biológica era de muy poquitos. Y entonces ahí tomé conciencia y bueno, ahorita no sé cuántos decirte, pero deben ser miles de personas que he parido, ¿no? Energéticamente desde el amor y desde el trabajo de sanación. Y ahí es donde entendí que yo no venía a ser mamá biológica, que yo venía a ser mamá espiritual de muchas personas. Y creo que ese fue una de las grandes como insight, ¿no? Que he tenido en mi vida como, ok, ya entendí, ¿no? Como en esta paz que te da el entender
lo que a veces nos cuesta mucho entender por la cultura que tenemos y por las historias que tenemos, ¿no? Por todo lo aprendido. Sí, claro, porque aparte vienen muchas historias a través de eso, ¿no? Las veces que a veces se pierden bebés sin querer o queriendo. O queriendo. Las veces que papá o mamá quieren o no quieren un bebé y cómo eso puede generar una impronta en nosotros y nosotros desarrollarlo en el futuro. Esas partes son bien impactantes cuando la gente empieza a descubrir todo eso, cuando ves el taller y empiezas a ver a la gente reaccionar y todo lo que sucede en el proceso, eh, es muy... Sorprendente, ¿no? Y creo que también, por ejemplo, yo quisiera hablar un poquito de un caso personal. Por ejemplo, yo para mi segunda hija nos costó mucho trabajo. O sea, mi primera hija tiene ahorita 12 años y la más chica tiene 3. Y yo me acuerdo que le decía a mi esposa, pues vamos a aplicarnos y, oye, pero pues no, le digo, pues yo quiero tener otro, creemos que hay que tener otro. Y yo le decía, no hay que dejar sola a mi hija, ¿no? Yo quisiera que mi hija tenga hermanos o un hermano o una hermana. Le digo, no, tú tienes hermanos, yo tengo hermanos. Y pues no me gustaría que mi hija estuviera sola. Entonces nos costó casi 2 años, igual a nosotros, ¿no? Entonces le decíamos, pues, aparte que mi esposa ya tenía un antecedente que según ella, igual lo mismo, le habían dicho que no podía tener hijos, cuando ella era joven. Entonces, después cuando nos casamos, pues salió mi hija y le dije, pues no, que no podías. ¿No? No te hagas. No te hagas, ¿no? Me engañaste. Me engañaste. Entonces, y dejamos pasar y dijimos, no, pues qué bueno, ¿no? Y dejamos pasar tiempo, porque igual nuestra idea era tener solamente una, bueno, la idea de mi esposa era tener una, le dije, no, yo quisiera tener unos 3, ¿no? Lógicamente decía, pues tú nos vas a tener, canijo. Pero ya cuando pasa el tiempo conmigo que ya va creciendo esta madurez, yo creo que también digo, no, sabes qué, sí, vamos a. Y la verdad nos costaba mucho trabajo, o sea, nosotros dijimos, ¿qué pasa, no? Y ya, pues vamos a intentarlo este año, y si no, pues Dios quiso que nomás tuviéramos una, ¿no? Al final del día, eh, las cosas se dan, ¿no? Nos empezamos yo creo que también cuesta mucho el cuidarte, el que no te presiones, el que no estés como que quiero tener, ¿no? Yo creo que llegó un momento como que nos olvidamos el tema y de repente de un día para otro me dice, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Estoy embarazada ya. Pero, no me digas, no, sí, en serio. Y pues nos pusimos bien felices, ¿no? Porque después de 2 años de intentarlo y dices, pues no, y no se da, y no se da, y ya cuando se da, o sea, Sí, lo que padrísimo, pasa ¿no? es que la vida es un milagro, o sea, yo que estoy en ese tema, bueno, ya ahorita un poquito menos, pero de 10 parejas que están casadas, bueno, en unión libre, que tienen una relación, solamente 4 parejas lo van a lograr de manera espontánea y natural. 2 lo van a conseguir a través de algún tratamiento. Una lo va a lograr a través de la inseminación y 3 van a ser infértiles, ¿no? Y eso no se escucha. De hecho, cuando nosotros en esta conciencia formamos un grupo para papás adoptivos, te das cuenta de la cantidad de personas que no pueden tener hijos biológicamente. Y entonces era llegar a las sesiones, las personas que llegaban por primera vez y por primera vez sentir que había mucha gente igual que tú. Y entonces es un tema que no se habla, es un tema que no dice, ¿no? Porque luego la presión social, ¿y tú para cuándo? Y tú sin poder decir es que no puedo, ¿no? Y entonces sí es el gran dolor que Por dentro, vivimos ¿no? cada Entonces, mes. dices, Sí, claro, sí, es un duelo silente, es un duelo en silencio que se vive cada 28 días, cada 30 días. Y bueno, pues obviamente esto también lastima mucho las relaciones de pareja, porque no estamos listos para hablar del dolor, no compartimos el dolor, no le encontramos el sentido del dolor. Y entonces, bueno, pues nosotros en ese grupo hablábamos de eso y llegaba la gente y wow, se sentían y decía, lo primero que decían es que yo nunca me imaginé que hubiera tantas personas como yo. Y entonces ya encontrabas un respiro, ¿no? Y bueno, de ahí ya era una formación, porque obviamente también la paternidad adoptiva no es fácil. Y entonces era también nosotros trabajar en todo lo que nos tocaba para que pudiéramos nosotros también dar ese paso que no es fácil y es también muy retador.
Y entonces, bueno, pues ya cuando se da la oportunidad de ser papás a través de la adopción, pues bueno, te abres a otras muchas más ventanas, ¿no? Que tienes que también revisar. Y bueno, por eso teníamos ese grupo de contención en donde trabajamos mucho tiempo. Y bueno, pues por eso también de manera personal yo estaba capacitándome y estaba estudiando porque había muchas necesidades que se empezaban a visualizar, ¿no? Y entonces, pues fue un trabajo muy interesante. Entonces sí, es un tema que no se habla mucho. No, y además el acompañamiento era maravilloso. O sea, yo te puedo decir que cuando yo llegué a Misión San José, este, yo me acuerdo que después de algunas sesiones, yo le decía a Aide, ¿por qué no le enseñan esto a los papás normales? O sea, como, ¿por qué? O sea, el aprendizaje que había en esos talleres era invaluable, de verdad, impresionante. Cabe señalar que yo estuve en el proceso de Misión San José, Sí. llego al comienzo, ahí yo soy un testimonio de ese taller y por eso es que cada año, desde hace 13 años, Aide y yo nos hemos propuesto que por lo menos una vez al año aquí en Manzanillo se dé el comienzo. Y resulta que yo en ese taller resuelvo una situación que yo tenía y tenía 15 días de embarazo cuando tomé ese taller y Y saber. sí, saber, yo no sabía que estaba embarazada. Tenía 15 días cuando hicimos ese taller. Resuelvo cosas. Normalmente nosotros perdíamos a nuestros bebés a las 8 semanas. Y entonces ahí empieza la magia, ¿no? Yo digo, las diosidencias empezaron a caer una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y hoy tengo un chiquillo que ya va a cumplir 14 años. Y gran parte de eso y la sanación que genera, o sea, yo soy testimonio de eso, ¿no? O sea, y ahí empieza esta amistad, este cariño y ese trabajo en conjunto, eh, pues de mi vida maestra. Eh, Oye, Aide, y por ejemplo, como los casos de Evi, me imagino que ha habido más, ¿no? Que llegan igual así sin poder tener actividad y resuelven ciertas cosas y digo, Dios es tan grande, toda la espiritualidad es tan grande también, que llegan también con eso, cuánto, mucha gente te ha tocado así, Sí, o son contadas. no, muchísima gente, obviamente llegas por una necesidad de la paternidad porque es lo normal, es la norma, ¿no? La palabra normal viene de que es la norma, todo mundo se casa y tiene familia, ¿no? O sea, ahora las nuevas generaciones son más inteligentes, digo yo, y visionarias. El otro día mi hija me dice, yo ya soy abuela también, entonces mi hija me dice, mamá, ¿tú querías ser mamá? Y entonces me detengo y le digo, no sé, porque nunca me lo pregunté. Tal. Le digo, yo simplemente hice lo que seguía que tenía que hacer. Entonces le digo, y era tan importante para mí ser mamá porque eso era ser normal. Es como que la norma, dices, yo voy a seguir la norma, en mi caso, Claro. con ciertas cosas de trabajo, mis objetivos, ¿sabes qué? Ya llegué a la meta y ahora qué sigue, ahora quiero ser mamá. Claro, es lo que tocaba. Y entonces era lo que seguía de lo que seguía. Y entonces, bueno, pues me doy cuenta de que pues no se puede. Y entonces yo le decía a mi hija, le digo, es que no te puedo decir si realmente quería porque yo nunca me lo pregunté como tú me lo estás preguntando en este momento. Digo, simplemente era lo que seguía en mi vida, ¿no? Claro. Era salir de la escuela y lo seguía casarte y lo seguía tener hijos y así, ¿no? Y entonces, bueno, pues de pronto, le digo, no te hacías esas preguntas, le digo, pero yo creo que sí, que para mí era muy importante el ser mamá. Y bueno, de alguna manera, cuando llegas a sanar toda tu historia, porque obviamente también la maternidad tiene que ver con cómo te fue con tu mamá, ¿no? Con la paternidad tiene que ver cómo te fue con tu papá. Entonces, en esa conciencia, bueno, pues muchas personas también se daban cuenta que o la adopción no era para ellos, o resolvían en un embarazo, o resolvían en la adopción, pero finalmente, pues todos
resolvían desde la sanación y tomaban la decisión desde la sanación. Y bueno, pues sí, muchos casos, digo, les puedo contar muchísimos, pero la verdad es que es una experiencia de vida muy grande la que tenemos nosotros o tuvimos nosotros a través de vivir la paternidad adoptiva. Pero no solo eso, yo creo que también, que aparte, digo, es fundamental y uno de los más grandes, pero también creo que se enriquece con otros muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, aquellas mujeres que también tienen problemas para tener una buena relación con mamá o una buena relación con papá, que de pronto no saben por qué tienen esos sentimientos o esas molestias y dicen, ¿qué hago, no? O sea, pues sí es mi mamá, pero no puedo estar con ella, no puedo, no hay manera, ¿no? ¿Qué tantos, eh, qué tantos casos que no necesariamente tienen que ver con mamá, se relacionan también a poder sanar esta información? ¿En qué más nos puede ayudar? No, yo digo que el comienzo forma parte de tu canasta básica. ¿Por qué? Porque es como entraste a la vida. Entonces, si tienes resuelto eso, vas a resolver gran parte de tus asuntos. Yo tenía un paciente que es un chico muy joven, pero me decía, Aide, es que de veras, cada vez que me voy a casar, ¿verdad? Busco a la mujer que quiero, me enamoro, pero cuando ya tengo que dar el paso para casarme, algo hago, ¿no? Él me decía, ¿no? La cago, ¿no? Y ya valió todo gozo, dice, y entonces, bueno, pues así se, y entonces ya en esta última, pues ya me di cuenta que soy yo y algo está pasando conmigo. Y entonces, bueno, pues yo por este entrenamiento sé que una persona que no puede echar raíces, que no se puede comprometer, es porque tiene un asunto en la implantación. Cuando es el óvulo y el esperma se fecundan, tarda 7 días en llegar a implantarse en la matriz. Y entonces yo sé que ese es el camino de implantación, así se llama. Y es la habilidad para poder echar raíces y formar un hogar, ¿no? Y es poder sentirte que perteneces en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, le dije, bueno, pues te invito, vamos a trabajar. Trabajamos esa etapa y descubrió cosas muy interesantes. La mamá tenía mucho miedo de ser mamá, ¿no? Porque luego, digo, con mucho amor voy a preguntarle a tu mamá cómo fue tu embarazo y dile que estás listo para escuchar lo que ella te tenga que decir. Y efectivamente, él en el acompañamiento descubre que hay mucho miedo de implantarse, pero no miedo de él, sino el lugar en donde quería echar raíces no se encontraba listo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el padre le pregunta a su mamá, efectivamente, corrobora lo que a través de la activación de la memoria celular, y él lo vive como una sensación y entonces va y la confronta con su mamá. Y bueno, después de ahí se casa, me lo acabo de topar hace rato en Costco, entonces me dice, ven a ver lo que hiciste, ¿no? Y entonces 3 niños, su esposa, y la verdad De es hecho, que... no, a ver, espérame, los niños tú los hiciste. Sí, a mí no me A ver, no es la culpa. Y entonces, bueno, ahí pudimos compartir, ¿no? La experiencia, y le platica a él a su esposa, le dice, es que la verdad es que yo batallaba, entonces, bueno, pues ya ella también me da retroalimentación, me dice, no, hombre, es súper hogareño, la verdad es que nos encanta estar en la casa, entonces, como algo que tú no tienes conciencia, ¿no? Está repercutiendo en tu vida. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que te das cuenta, haces un alto, observas y dices, tú, algo aquí no está bien, porque no puedo encontrar la felicidad o sentirme pleno o poder echar raíces o poder comprometerme. Y hasta que no haces esa pregunta, pues bueno, te aventuras a poder descubrir tu verdad, ¿no? Porque finalmente es tu verdad, la resuelves y bueno, pues se acomoda la vida. Entonces, sí, o sea, así casos como ese, pues les puedo contar mucho. Demasiados. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, eh, uno como persona a veces con ciertas personas no cuadras. Y bueno, yo lo hago por mí. Hay veces que yo conozco gente o no ni los conozco y digo, y ya me caen mal, o sea, eso qué es idea, o sea, es porque realmente el que está mal soy yo, no ellos. Y a veces veo gente, esa gente me cae mal. Y sin conocerlo. Y ya después lo conozco y dice,
Me cae más mal. Es chido, ¿no? Eso está mal. No, digo, está chido. Alguna vez sí me ha pasado de salir, que, no, sí me cae mal, cabrón. Entonces, y a otras veces no, yo a veces luego digo, no, creo que tengo que trabajar en mí, algo está mal, no sé a qué se deba, ¿no? Entonces, no Pues sé si mira, es todo algo es relacionado. proyección. Ajá. Todo es proyección. Todo lo que tú ves en el otro es tuyo. Así. ¿No? Entonces todo es proyección. Así. Entonces siempre los otros se van a convertir en ese espejo para ligarme. Ya. También tiene que ver obviamente energéticamente. Nosotros influimos a 1,5 metros antes de llegar con otra persona. O sea, por ejemplo, nosotros tres estamos, nuestras energías están fluyendo y estamos conectados a través de eso. Entonces, bueno, también es energético, ¿no? También puede ser que llegues a un lugar y de repente sientes así como el jalón y es porque es energético. Eso sí, eso que cuentas es muy chido porque sí me ha pasado. Fíjate que luego me pasa que vas caminando, no sé si a ustedes les ha pasado, que vas caminando y de repente sientes que pasa la gente y ¡pum! Hasta los vellitos se me levanta y yo le digo mucho, a mí me pasa seguido, luego le digo a mi esposa, digo, mira, o sea, en serio, se me para el velito, le digo, mira, hasta me dio escalofrío, digo, yo siempre digo, esa gente tiene mala vibra. O sea, no sé si sea cierto, pero a mí seguido luego me pasa que pasa gente y digo, ay, cabrón, y siento así, hasta luego, ay, qué onda, sí, ñáñaras. Sí, Es parte de la eso es energía, sí. parte, sí, o sea, tenemos un campo, así como tenemos este cuerpo, tenemos un cuerpo energético que impacta 1,5 metros. Entonces, por eso tú antes de llegar ya llegaste, ¿no? Ya antes de que llegues con la persona ya llegaste. Y entonces, bueno, pues también puede ser que esa persona tiene un gesto o hace un gesto o una forma de hablar, de voltear, de reír o un ceño fruncido que te recuerda a ella, ¿no? Y entonces, esa persona que dices tú, ay, qué mal me cayó, entonces siempre es una invitación, a ver, ¿qué tiene que ver contigo? Porque te cayó mal. Y resulta pues que hace los mismos gestos que hacía tu papá, que tu papá lo tienes atravesado y entonces no lo puedes ver ni en pintura y esa persona te lo recuerda y entonces no es la persona, es el recuerdo de tu papá. Claro. Oye, ¿y cómo se resignifica todo esto, ¿no? ¿Cómo dices, cómo me desprogramo para volver o cómo me desprogramo para pensar o sentirlo diferente? Lo que pasa es que cuando nos toca estos casos, ¿no? Donde hemos tenido, cada uno de nosotros conoce su historia. Por eso nadie te va a salvar, ¿no? Te tienes que salvar tú mismo. Yo siempre les digo en los talleres, tú no puedes cambiar nada de tu piel para afuera. Puedes cambiar todo de tu piel para adentro. Y entonces, cuando te haces responsable de eso, pues bueno, entonces observa, ¿no? Observas qué fue lo que en este caso, ¿no? Hablando del papá, es, bueno, ¿qué sí me dio mi papá? Entonces, a lo mejor yo quería 10 cosas de mi papá, ¿no? Quería que me cuidara, que me respetara, que me mantuviera, que tratara bonito a mi mamá, y tú puedes poner 10 cosas, ¿no? Pero resulta que tu papá, de esas 10 cosas que tú querías, pues no te dio nada. Porque se fue cuando tu mamá estaba embarazada de ti y la abandonó. Entonces, de todo eso que tú querías para ti, pues resulta que no te dio. Entonces, tú tienes dos opciones: seguir reclamándole a la vida, a tu papá, a Dios o a lo que sea, ¿por qué tú no tuviste un papá que te diera estas 10 cosas? Y así vivir toda tu vida quejándote, siendo víctima, tomando muy malas decisiones para compensar este dolor, o asumes que así fue. Y entonces cuando tú ya lo puedes ver y entonces en ese mirar puedes entender que esa acción de alguna manera te está aportando algo. Entonces no es el por qué, sino el para qué. ¿Para qué yo crecí sin un papá que me pudiera contener? Y entonces te das cuenta que un padre, padre o madre, siempre dan. Y entonces hay una pregunta muy sabia que es, ¿con lo que no me diste, qué sí me diste? Entonces, con tu ausencia,
pues yo tuve que rifarme la sola y a mí nadie me detiene ahora, ¿no? Con sentir que nadie me cuidaba, pues aprendí a cuidarme. Y entonces esa pregunta que te haces, obviamente en un proceso preferentemente terapéutico, entonces puedes resignificar. ¿Qué quiere decir eso? Darle un nuevo significado a la carencia de tu padre. Y entonces, ¿qué haces con eso? Pues es como si entras en una paz interior en donde ya puedes entender que sí, a lo mejor me hubiera gustado eso, pero no lo tengo y puedo seguirme quejando toda la vida de no haberlo tenido, o decido e elijo y participo de manera activa en mi vida para poder vivir diferente. Y entonces te quedas en paz con eso. ¿Por qué? Pues porque estar en paz con nuestros principales pilares, que son papá y mamá, es muy importante, ¿no? Papá representa tu trabajo, representa el dinero, representa los proyectos. Entonces, quieres que en la vida tú puedas ser un hombre próspero, una mujer próspera. Bueno, pues tienes que siempre ir a ver estas dos figuras, papá y mamá, y entender que te dieron lo que pudieron con lo que en ese momento tenía. Entonces, cuando tú entiendes eso, y obviamente también si eres papá, te das cuenta que tú los amas y los adoras a tus hijos, pero que también van a decirte lo mismo. ¿Por qué? Porque tú les das lo que tú piensas que tus hijos necesitan, pero no necesariamente es lo que ellos requieren en ese momento. Y entonces, bueno, pues vamos a cometer los mismos errores o parecidos de nuestros padres. Yo creo que todos los papás la regamos, ¿no? No hay papás perfectos. Yo creo que todos tenemos que regarla para que nuestros hijos puedan crecer. Y entonces ya cuando estén grandes que sean responsables de lo que les toca. Como dice el dicho, ¿no? Nadie nace sabiendo se pasar. Papá. Entonces eso se va aprendiendo y como decían los papás cuando estábamos más chavos, ¿no? Que nos gustaba el despertar y que, no importa, llego tarde, ¿no? Y ya que te decía todo mal, cuando tengas a tus hijos van a saber lo que te estoy diciendo, ¿no? ¿Y sí? Y la verdad sí es cierto, ¿no? Entonces, hoy que tengo a mi hija que ya tiene 12 años y está como que en el tema rebeldón, pues lo entiendo, ¿no? Digo, con razón, mi mamá me decía esto, y mi hija, y dije, bueno, tengo que aguantar vara y ver por dónde llegarle, ¿no? Entonces, todo esto que nos comentas es donde ya viene el tema de la terapia sistémica, que es todo lo que me vienes contando, que es todo el entorno familiar en donde pues si hay algo que no te cuadra, pues siempre vas a querer echarle la culpa a tu papá, a tu mamá o a tus hermanos, que porque trae hermanos más grandes, que pues tú fuiste siempre más gandalla conmigo y cosas así, ¿no? Yo lo entiendo de esa manera, creo que es un tema muy chido y eso de la terapia sistemática. Sistémica. Perdón, estos son los temas, estoy empezando en sistémica. Creo que sería muy bueno para todos esos entornos del mundo. Lo que pasa es que todo es un sistema, todo. Por ejemplo, sistema más grandote que tenemos, bueno, no tan grandote, pero hay más grandes, ¿no? Es el sistema solar, ¿no? Todos conocemos el sistema solar. Y en el sistema solar hay un orden, ¿verdad? Yo les digo, ¿no? Si en este momento la luna decidiera no ser luna de nosotros, sino quiere ir a ser luna de Saturno, pues entonces se va a generar un desorden aquí en la Tierra, ¿no? Las mareas, etcétera, ¿no? Y entonces en la vida los sistemas, pues en este caso los familiares, son igual que un sistema solar, ¿no? Cada vez que hay un movimiento, se va a alterar. Entonces, bueno, parte de eso, la terapia sistémica, pues te ayuda a eso, a poder equilibrar los sistemas, a trabajar desde ahí, a ordenar, ¿no? Entender que las alianzas son horizontales. Una alianza vertical es patológica. ¿Cómo es eso? Los papás deben de estar de acuerdo y los hijos deben de estar de acuerdo, ¿no? Entonces, esa es una alianza horizontal. ¿Qué pasa cuando un padre se alía con un hijo? Esa es una alianza vertical. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este papá que se alía con una hija, lo que está generando es un desorden sistémico, un desorden en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que la mamá ve a la hija como un rival. ¿Por qué? Porque es una mujer que se está metiendo en la relación de su pareja. Aunque sea su hija, sí, aunque sea su hija. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa estas alianzas verticales?
pues que hay que hacer terapéuticamente hablando a volver a generar el orden en donde los padres sepan que tienen que generar esa alianza entre ellos y esta hija que se generó una alianza vertical, volverla a colocar en su lugar, ¿sí? Porque muchas de esas alianzas son desde niños, desde que están chiquitos, ¿no? Y entonces llegan a la terapia a los 14 años y te dicen, es que no la soporto. La hija a la mamá y la mamá a la hija. Y entonces hay que ver dónde se generó ese desorden. O viceversa, ¿no? Que puede ser también que no soporten al papá. Ah, sí, claro. Digo, ahorita estamos Siempre hablando de un que caso hubo de una papá y alianza, ajá, y siempre puede es ser una mamá y alianza vertical o sucede con cualquier combinación. Una mamá con un hijo, una mamá con una hija, un papá con un hijo, un papá con una hija, no importa. Es una alianza que es patológica, entonces hay que generar un orden. Entonces una vez que generas el orden, pues la familia puede empezar a fluir mejor. Entonces a eso se refiere cuando restablecemos el orden, por ejemplo, en este caso de los sistemas. Entonces a eso se refiere esta parte. También cuando un papá se muere o una mamá se muere, uno de los hijos por amor se va a ocupar el lugar. Entonces esos jóvenes, esas niñas, se llaman hermanos parentales, que quiere decir, es mi hermano, pero hizo la función de padre. ¿Sí? Entonces ese hijo por amor se sube a ayudar a su mamá a poder criar a esos demás hermanos. Entonces, que más va a sufrir en el sistema es el que se mueve del lugar, porque ese hijo no es esposo de su mamá y ese hijo no es padre de sus hermanos. Entonces está súper descolocado. ¿Qué pasa en la vida adulta de esa persona? Pues no sé, no puede casarse. O si se casa, la mamá y la nuera son rivales. ¿Por qué? Pues porque ella está casado con la mamá. Y es indistinto, también puede ser una mamá con una hija. Es la esposa, es el esposito de su mamá. O sea, sí es un tema muy radical, yo lo voy a decir así medio locochón porque al final del día es un desorden, pues ya hasta, no sé si sea lo correcto decir mental por las formas de pensar, de que pues ya está, el hijo toma el lugar del papá cuando no están, y pues como bien, yo he visto gente así de esa forma, ¿no? Realmente es cierto, yo lo he visto, bueno, que a veces los hermanos mayores toman ya sea el papá, el de papá o el de mamá, y cuando quieren casarse, como que hasta los propios hermanos, no, espérame, pues ¿a dónde vamos? O sea, Claro, claro, porque y- está totalmente fuera de contexto, ¿no? Sí, claro. No, y aparte digo, entender que todo es por amor. O sea, en el fondo todo es por amor, pero no quiere decir que sea lo sano. Yo les digo que hay amores que matan. como la canción. Sí, claro. Entonces, bueno, hay que estar, o por eso siempre en esa observación de darnos cuenta qué es lo que ya no está funcionando en mí y atenderlo. Tiene una razón de ser. Todo tiene un para qué. Igual y, ay, Va pasando ahí, tú gracias. hacen. Igual cuando los papás se vuelven grandes y también te descolocas porque de pronto te conviertes, entre comillas, en papá de tus papás, ¿no? Por cuidarlos o por protegerlos, pero te descolocas. Siempre hay una manera de descolocarte, pero gracias a la terapia te puedes volver a acomodar, seguir respetando a papá y cuidarlo en ese tiempo. Sí, Además, solo desde sus amorosos. sí, claro, aparte es como cuando los hijos crecen, los papás tenemos que aprender a ser papás de hijos adultos. Y cuando los papás envejecen, tú tienes que aprender a ser hijo con papás seniles. Y entonces desde esta perspectiva que te ofrece la sistémica es donde papá y mamá siempre serán los grandes y yo soy el pequeño y yo necesito conservar ese lugar siempre. ¿Qué quiere decir eso? Sí asistirlos, sí ayudarles, pero siempre cuidando mucho su dignidad y lo que desean. Por eso es bien importante. ¿Quieres hacer esto, sí o no? Y si tus papás te dicen no, también tienes que respetar ese no. Solamente cuando hay una situación ya muy crítica, que hay que tomar una decisión de vida, pues bueno, se tiene que tomar, pero siempre tú en esta conciencia. ¿Por qué? Porque al final del día lo que nos va a salvar o condenar es si lo hice en un estado de conciencia o inconsciencia.
Entonces, bueno, también es un tema. Si las familias somos todo un tema. Todo un tema. Eso es muy importante, ¿no? Dejarlos que tomen sus decisiones cuando están todavía en su plena lucidez, en donde, pues, oye, ¿quieres hacer eso o no? Hay que respetarlo para, como bien dices, no se sientan como que, espérame, me estás quitando no sé, mi liderazgo o me estás quitando mi lugar, ¿no? Y no se sientan menos porque, pues, creo que en algún momento se van a sentir ellos como que, pues, ya no puedo hacer nada, se empiezan a sentir inútiles y creo que no es por ahí, no es al contrario, decirles, a ver, tú puedes, que yo estoy aquí para apoyarte, ¿quieres que te ayude? Lo hacemos, ¿no quieres? No lo hacemos. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a nuestra segunda sección de este programa de King Yan. Sí, comunidades. Y bueno, preguntaba antes de que saliéramos fuera del aire, comentaba, ¿cuál es el problema? ¿Nosotros o nuestro entorno? Yo creo que pues es la cultura, ¿no? Pues, somos una cultura latina que tiene toda una historia y entonces yo creo que no es como buscar responsables o culpables, simplemente nos tocó nacer aquí, en esta cultura, con estas familias, en este país, con estos papás, nuestra historia, la época en la que nos tocó nacer, cada uno tenemos una época en la que nacemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es como, imagínate una paleta de hielo, de fresa, y la metes a un chocolate café. Pues entonces esa paleta, pues está inmersa y está contenida en ese chocolate café. Y luego agarras otra paleta y la metes en chocolate blanco, ¿no? Entonces, pues esa costra que se genera en la paleta es todas las improntas, toda la historia, todo lo que nos dijeron, toda nuestra historia de vida, todo lo que nos tocó vivir, que nos condiciona, ¿no? Y entonces nuestro trabajo es ir quitando esa costrita a través de un estado de conciencia para descubrir quiénes somos, ¿no? Y empezar a vivir desde una manera más libre. Entonces no es que el entorno sea responsable o no, simplemente pues aquí estamos. Entonces el chiste de esto es con lo que tengo y con lo que no tengo, ¿qué voy a hacer? Son como las creencias, Aide, que van llegando a nosotros, como La reanimación nos dieron la educación. Hay 4 ambientes formadores. En primer lugar es la familia, la que nos forma. En segundo lugar es la escuela, con los sistemas educativos. La tercera es la iglesia, en donde nuestros papás nos sumergieron o no. Y la cuarta es la sociedad. Entonces, estos cuatro ambientes formadores son los que nos dijeron sí, no, esto sí, esto no, ¿no? Y entonces nosotros lo tomamos como una verdad. Ese es un paradigma, ¿no? Que lo repitieron tantas veces que tú lo tomas como una verdad y finalmente te das cuenta que no te funciona en tu vida. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues trabajar para quitar esa creencia, porque la creencia es porque son tan importantes, porque nos mantuvieron vivos. Y entonces es un estado de supervivencia. Por eso entrar a terapia no cualquiera entra. ¿Por qué? Porque hay que desnudarte, hay que cuestionarte. Y yo siempre digo, ¿por qué no nos hacemos preguntas? Porque le tenemos pavor a la respuesta, ¿no? Imagínate, tengo yo 35 años de casada con mi marido y entonces no me quiero preguntar si todavía soy feliz y quiero estar con él, porque donde diga que no, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué hago? Pues me hago la loquita y no me hago la pregunta. Pero ¿qué pasa? Que vivo una vida miserable. Entonces, hacerte las preguntas te va a permitir generar esas respuestas y en esas respuestas puedes empezar a vivir más libre, más pleno, más tranquilo, más feliz. Claro. Entonces, ahora sí, así como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Así Ya. es. Sí, yo creo que la sociedad, ahorita que hablabas de la sociedad, eh, qué importante es para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo y un poquito adentrándonos a este tema de la sociedad y lo que pasa en diferentes culturas. Obviamente vivimos en un país muy extenso y pasan muchas cosas. Hoy en día el tema de la violencia a nivel nacional es un tema muy fuerte, muy delicado, pero hace algunos años
pues Ciudad Juárez fue un lugar donde había una violencia importante, ¿no? A mí no me gusta etiquetar a Ciudad Juárez porque es una ciudad a la que yo amo con todo mi corazón. Mucho tiempo, yo digo, el verde que te da de comer, tienes que amarlo y respetarlo, ¿no? Por muchos años Ciudad Juárez fue un lugar al que yo amo, ¿no? Pero en Ciudad Juárez pasó por un proceso muy difícil y hoy en día yo creo que en esta sociedad que estamos viviendo culturalmente en México, donde hay mucha violencia, hay que aprender, ¿no? Y yo creo que hubieron muchos aprendizajes de esa ola de violencia en Ciudad Juárez hace algunos años. Platícanos del trabajo que se hizo, de esa maravillosa eh, pues donación de tiempo y de amor que hizo un grupo de terapeutas al cual tú pertenecías y que apoyaron a tantas y tantas familias. Platícanos del impacto social que genera la violencia. Bueno, ahorita les platicaba que yo llego a ese grupo a trabajar sanación interior y por alguna razón nos ofrecen que nos capacitemos en tanatología. La tanatología es el estudio de los duelos, las pérdidas y la muerte. Y entonces nosotros empezamos a estudiar ese tema. Para mí era una palabra hasta desconocida, yo no tenía acceso a esa palabra. Y bueno, fue trabajar, ¿no? Fue trabajar en esos nuevos contenidos. Y de pronto nos dimos cuenta que, bueno, por lo pronto yo me di cuenta que yo amé más la vida mientras más entendí la muerte. Entonces esa es la tanatología para mí. La tanatología es entender los procesos de pérdida y muerte que te permiten vivir más pleno. ¿Por qué? Porque dejas de tenerle miedo. Y entonces así llegamos a la tanatología nosotros sin saber lo que venía, ¿no? Y entonces en el 2005, 6, 7, 8, 9, 10, por ahí, viene una ola de violencia muy fuerte en Ciudad Juárez, algo que nunca habíamos visto. Y entonces era una situación muy complicada, muy difícil, y nosotros teníamos todo este material, ¿no? Acabamos de estudiar y nosotros cuando estábamos estudiando decíamos, qué raro, ¿no? ¿Como para qué? Y de pronto, bueno, se viene esta realidad social en nuestra ciudad. Y entonces nos pusimos a trabajar y creamos 3 programas. Un programa era para adultos, que era sanación de las pérdidas, era para adultos. Luego otro que se llamaba Castillos de Arena, que era para adolescentes. Y luego hicimos otro que era Semillitas de Paz, que era para niños. ¿Por qué? Porque en esa época, o sea, en un solo evento perdías a tu hermano, a tu abuelo, a tu papá o a tu mamá. Entonces esos niños tenían 4, 5, 6 pérdidas en un solo evento. Y una muerte inesperada y violenta impacta a 250 personas de la sociedad. Entonces nosotros en Ciudad Juárez éramos una sociedad lastimada por la violencia, impactadísima porque ahí salías de tu casa y no sabías qué iba a pasar, ¿no? Y bueno, que decidimos armar estos programas y entonces empezamos a asistir a centros comunitarios. Nos contrata el gobierno de ese momento de Ciudad Juárez y nos dice, no sabemos qué hacer. Y nos dijeron de ustedes, alguien nos recomendó. Y la gente dolida, el doliente, no quería recibir a nadie. No quería recibir al gobierno, no quería recibir a la iglesia. Y entonces nosotros éramos un grupo social, lo haremos una asociación civil, nos hicimos después una asociación civil. Y entonces empezamos a trabajar esos programas en la comunidad. Y entonces íbamos a centros comunitarios o nos prestaban el salón de clases de la escuela, nos prestaban el templo, ¿no? Un templo cristiano o católico o el que fuera como para podernos congregar y entonces empezamos a trabajar. Y ese programa se hizo así que tan viral, en aquella época no se usaba esa palabra, pero de verdad hagan de cuenta que era un correro de pólvora porque había tanta necesidad de la gente de sentirse contenida en sus duelos que hicimos de verdad un gran trabajo. Formamos gente, formamos muchos tanatólogos. Creo que ahorita la generación va, no sé si en la 15ª generación de tanatólogos, en donde se estuvieron preparando muchísimas personas y esas personas salían a ese encuentro con la gente a través de su dolor.
había mucha gente que tenía duelos múltiples, que a raíz de eso estudian tanatología y se ponen a dar un servicio a la comunidad. De verdad fue un gran trabajo comunitario, ¿no? Yo creo que Ciudad Juárez es la frontera más fabulosa y bella del mundo, diría Juan Gabriel, pero la verdad es que sí, lo más valioso que tiene Ciudad Juárez es la gente, en donde la verdad yo creo que estamos de pie porque la sociedad civil salió a restaurarse a través de programas que, bueno, nos tocó el privilegio de diseñar y que la verdad fueron muy, muy efectivos en su momento. Había una anécdota teníamos el programa de Semillitas de Paz y entonces les pedíamos a los niños que dibujaran qué iban a hacer de grandes, ¿no? Y entonces un niño, les poníamos hojas y frijolitos, ¿no? Para que los niños trabajaran. Y un niño dibuja con una pistola y las balas eran las semillitas de frijol, ¿no? Y entonces, así los recibíamos, ¿no? Con una gran necesidad de venganza y de dolor. ¿Por qué? Porque ellos querían matar a quien había matado a su papá. Y entonces así los recibíamos. ¿Qué pasaba después de 10 semanas? Porque era una sesión semanal de 2 horas, eran 20 horas realmente las que aplicábamos en un trabajo de acompañamiento. Al final se resignificaba ese deseo de venganza, y entonces yo creo que eso fue lo que hizo que la sociedad de Juárez ahorita vivamos sin violencia, ¿no? Que vivamos de una manera más libre, más tranquila. Entonces había un joven que llegó. Él nos impactó mucho porque llevaba una Ziploc con tierra del panteón donde había enterrado a su papá y siempre lo tenía en su bolsa. Y entonces en la última sesión hasta me emocioné, agarró la bolsa de Ziploc, la abre y ahí hace su ofrenda y dice: no pasa. Entonces, imagínate lo que fue para nosotros esas vivencias. Había gente que nos decía que estábamos locas, que cómo era posible que anduviéramos en la calle, en las colonias pues, más peligrosas de Juárez. Y nosotros siempre decíamos, es que Dios nos va a cuidar. ¿Por qué? Porque alguien tiene que salir al encuentro de la gente, ¿no? Una vez hicimos una promoción en un canal de ahí de Ciudad Juárez y el dueño del canal me cita a mí para darme spot y darme tiempo televisión. Pero me cita en El Paso, Texas, nosotros somos frontera. Y entonces, estando ahí en la reunión, él me dice que qué hacíamos y que qué queríamos. Entonces ya le pido: necesito espacio de televisión, necesito spot, necesito un pollo pedí, ¿verdad? Yo pedí en la que yo no sé si tía, no quiero esto. Y entonces cuando le platico lo que hicimos, me dijo: tengo mucha vergüenza. Me dijo: tengo mucha vergüenza porque en lugar de que yo esté en Ciudad Juárez luchando por mi gente, me vine a refugiar a Estados Unidos. Me dice: y te estoy oyendo y tengo vergüenza, ¿no? Entonces, realmente nosotros nada más lo hacíamos, pero no sabíamos todo lo que eso estaba generando a nivel social. Entonces, sí fue una gran, gran experiencia. Todavía la asociación existe, se llama CEFIC. Y entonces hicimos muchos programas. Yo trabajé ahí muchos años de mi vida. Es mi casa, es mi cuna, es donde yo descubro mi vocación de vida y en donde obviamente pues me encuentro conmigo misma y salgo y puedo salir al encuentro de los demás. Entonces sí fue un gran, gran, gran trabajo que hicimos en ese momento. De hecho, está reconocida, ¿no? O sea, el libro que se hizo, sí, a través de la UNAM. Sí, a través de la UNAM vino a ver qué es lo que habíamos hecho y entonces se dan cuenta porque tuvimos que solicitar fondos para poder irnos a hacer todo este trabajo porque pues todo lo poníamos de nuestra bolsa y entonces no sabíamos, no teníamos idea cómo lo íbamos a medir y cuando nos dimos a la tarea de medirlo decíamos: ¿cómo hicimos esto? Entonces sean miles y miles de personas las que se atendieron. Y entonces esto jala las miradas de muchos medios, vinieron de Europa a entrevistarnos, la revista Proceso, y la revista Proceso en su nota decía, lo que el gobierno no ha podido hacer, unas amas de casa, así nos pusieron, han hecho más, ¿no? Y entonces Sacan una revista muy fuerte. sacan esta nota, entonces era así, nos entrevistaban
yo creo que por semana 2 medios internacionales. Un día llegaron ahí a la casa que teníamos para este servicio. Llegan 2 güeros más sudando, era Julio, y luego llegan así chapeteados y entonces era así como que no hablaban español. Le hablé a una amiga que hablaba perfecto inglés, se viene, pues eran alemanes, ¿no? Que venían buscándolos para hacernos una entrevista. O sea, de verdad fue muy interesante y gracias por recordarme porque luego ya lo has hecho y se te olvida, ¿no? Pero sí, la verdad es que como en esta conciencia podemos tener más conciencia. Entonces, el chiste es que tú salgas al encuentro primero de ti y luego puedas salir al encuentro de otros. Claro. Es que es una labor súper amorosa, ¿estás de acuerdo? Imagínate toda, sí hubo generación de violencia, pero imagínate que hubo más generación de amor. Y yo creo que esa es la parte con la que nos tenemos que quedar, ¿no? O sea, no solamente es lo que hacen los demás, lo que le pertenece al gobierno, lo que le pertenecen a las entidades, a los funcionarios públicos, sino a nosotros. O sea, cambio yo, cambia mi mundo. Y yo creo que eso deberíamos de tatuárnoslo, ¿no? O sea, cambio yo, cambia mi mundo. Y día a día podemos hacer cosas súper amorosas para cambiar nuestro mundo y nuestro entorno. Sí, de hecho, a raíz de eso, Ciudad Juárez se nombra la ciudad más resiliente del mundo, ¿no? A raíz de toda esta ola y después restauración, y la gente nos decía, usted no tiene ni idea cómo los vemos de fuera. O sea, pues no, la verdad nosotros vivíamos ahí, pero nos decían, no, es que usted no tiene ni idea, es una ciudad muy resiliente. De hecho, a nosotros nos contacta una artista que se llama Colette Miller, por ahí la pueden checar en internet. Ella es una mujer que dibuja alas, que pinta alas. Y entonces ella, su trabajo vocacional es llevar las alas para recordarle al mundo que todos somos ángeles. Y entonces ella nos contacta a nuestro correo, a una de nuestras compañeras la contacta por correo, le dice, porque habíamos hecho una recaudación de fondos con Lorena Ochoa, la golfista. Y entonces, como se publicó, y así se llamó Juárez es Resiliente, así se llamó en el programa de recaudación. Y entonces ella nos contacta y nos dice que quiere ir a Juárez porque ella pone las salas en zonas de guerra y que Ciudad Juárez está considerada eso. Entonces, nos contacta, vamos por ella con mucho miedo, sus familiares decían que estaba loca, que por qué se iba a ir a meter allá. Y bueno, pues nosotros la hospedamos, la tuvimos, pintó 6 salas en Ciudad Juárez. Y hay una foto que ganó un premio en donde está en el parque central las salas y entonces un soldado con su fusil se pone en las alas y le toman la foto. Y esa foto gana como la foto más impactante de ese año. Entonces, sí, Ciudad Juárez, ha sido una cuna de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Una ciudad que es de ejemplo de que podemos seguir adelante siempre y cuando la sociedad ayudemos en conjunto y no perdamos esa resiliencia en la cual podemos seguir creciendo sin tener temor, ¿no? Entonces, ese es el gran ejemplo que ustedes hicieron con toda la ciudad de Ciudad Juárez y creo que hoy en día pues varios estados de nuestro país deben de tomar como ejemplo por todas las situaciones que han venido pasando, ¿no? Entonces, no nomás los gobiernos, sino pues incluso todo el país, ¿no? Ver un estado con tanta violencia, cómo se ha regenerado poco a poco con esa ayuda y esos programas que ustedes hicieron en su momento para que esa gente cambiara su chip y su forma de pensar, los niños que cambiaron las mentalidades de no tener o de no irse a la violencia, y en vez de pensar en una venganza, pensar en ser un doctor, en ser un maestro, en ser alguien que pueda ayudar a la sociedad, ¿no? Entonces es un cambio tan radical que ayudó a muchísima gente en Juárez y que, claro ejemplo de gente de fuera que viene y a veces nosotros que tenemos todas esas armas dentro de nuestro entorno no las aprovechamos y que otros lugares vengan y que te digan que lo hiciste muy bien y que estás impactando a nivel mundial en un programa en donde la sociedad cambió toda su forma de pensar. Es algo muy grande y la verdad, pues
yo te felicito porque yo ese tema lo supe yo hoy. Entonces, realmente muchas veces no sabemos, o yo en lo personal, pues no te metes a ver otras cosas de otros lugares, ¿no? Cuando sabes que tienes cosas importantes aquí en tu país, pues no te vas a ver. Te dije que era la mejor madrina. La verdad que sí, son temas muy padres, muy importantes, y lo decías al inicio, decía, qué bueno que estás haciendo este programa para que la gente le empiece a quitar ese tabú de preguntarnos. La verdad, muchas cosas que nos estás diciendo que mucha gente no nos atrevemos a decir, no nos atrevemos a preguntar y que nos da miedo, ¿no? Yo por ejemplo, que me gusta todo que me estoy relacionando apenas, entonces, híjole, me estás sacando de él y ve ahorita para mí, este es su No, este fue cerrada. este programa, ¿cuántos temas tabú ya tocamos? Adopción, Opción. es un tema tabú. La infertilidad, que es un tema tabú. La muerte y prepararte para un tema tabú. La violencia, tema tabú. Y es así, o sea, atreverte a qué vas a hacer, ¿no? No es quejarte, es ya estás aquí, ¿qué vas a hacer? Claro, ¿Cómo quieres vivir? Dices que nos falta la adolescencia. y la adolescencia. Ya tenemos un poquito de tiempo, porque no tomamos algo del tema de la adolescencia, que creo que es un tema que todos los papás lo vivimos, y a veces también nosotros pensamos que vamos a hacerlo poco a poco. No te preocupes, es la etapa de la adolescencia, pero ¿cómo le hacemos para poder avanzar? Porque a veces creo que pues, hasta te da ganas de llorar, ¿no? Yo a veces veo gente así, es que no puedo, y hablando con amigos, colegas, es que no puedo, o sea. Es que, ¿sabes qué? Etiquetamos a los adolescentes. La verdad es que es una etapa bien bonita y casi siempre etiquetamos al adolescente. Platícanos de eso, Eti. Sí, bueno, pues la adolescencia, pues sí, es todo un tema porque generacionalmente nos meten mucho miedo. Y está tu hijo de 3 años haciendo un berrinche que es normal a los 3 años. Y no falta el que te diga, y espérate cuando crees. Entonces imagínate, durante 10 años o más estás con un temor horrible de la adolescencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que no nos metemos a entender qué está pasando con un adolescente, ¿no? No nos interesa el proceso. Si yo fui un adolescente tranquilo, me da pavor que mi hijo no sea tranquilo. Pero si yo fui un adolescente tremendo, me da pavor de que haga lo mismo que yo hice. Entonces, ¿qué pasa? Que al fin del día llego con miedo. Y lo peor que podemos tener es llegar a una etapa de nuestra vida con miedo. Wow. ¿Por qué? Porque vas a dejar de ser objetivo. Y necesitas, para poder lidiar con un adolescente, tienes que pensar como un adolescente. ¿Por qué? Pues porque tu adolescencia y la adolescencia de tu hijo es completamente distinta. Aquí luego nos pedíamos cuál es mejor, cuál es peor. Las dos son buenas. ¿Por qué? Porque somos seres en evolución. Los seres humanos estamos evolucionando, las generaciones están evolucionando. Y también la adolescencia cada vez tarda más tiempo en pasar. ¿Por qué? Pues porque vamos teniendo retos diferentes. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿quién era tu abuelito a los 20? Pues ya eras un señor con tierras, casado, con hijos, trabajando formal. ¿Quién era tu padre a los 20? Pues ya era un hombre ejerciendo un trabajo, criando hijos. ¿Quién eras tú a los 20? Estudiabas y trabajabas para buscarte tu porvenir. ¿Quién es tu hijo a los 20? Anda viendo a ver qué estudia. ¿Sí? Entonces, si te fijas, Esto cambio generacional. sí, no, y aparte porque, por ejemplo, cuando yo estudié, pues eran, no sé, unas 10 carreras las que podías estudiar. Ahorita hay cerca de 2,000 carreras. Entonces, imagínate, el adolescente, pues no sabe qué hacer de su vida. La adolescencia es muy interesante porque aparece por primera vez una pregunta existencial. Antes de la adolescencia no tenemos preguntas existenciales. En la adolescencia aparece. ¿Qué es una pregunta existencial? El adolescente dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a qué me voy a dedicar? ¿Por qué? Porque ya dejó de ser niño, en donde le decían qué hacer, la mamá lo agarraba de la mano, lo llevaba, lo traía, lo subía. Estaba en esta actividad o estaba en esta otra porque la mamá no decidía. Crece y entonces ya se suelta de la mano de su mamá y entonces ahora es qué voy a hacer con mi vida,
El adolescente, en la adolescencia tomamos muchas decisiones trascendentes. ¿A qué nos vamos a dedicar? O sea, escoger una profesión y escogemos con quién vamos a compartir la vida, ¿no? Generamos, por lo regular, una alianza de pareja. Entonces, obviamente, son dos decisiones muy importantes en la vida del ser humano. Y en la adolescencia estás en vía a resolver eso. Y entonces, nadie se pregunta cómo piensa el adolescente, qué necesita el adolescente, y nomás lo juzga. Y lo quiere someter, y lo quiere obligar, y no logramos entender ese mundo del adolescente. Y entonces empezamos a tener ese choque generacional que casi siempre existe. Nosotros tenemos un programa que hicimos precisamente atendiendo esta necesidad de la adolescencia y lo hacemos a la par, ¿no? Metemos a todos los papás de estos adolescentes, los metemos a un taller que se llama Deja volar a tu adolescente. Y en este lado tenemos a los adolescentes que se llama Adolescentes al Vuelo. Así se llama el programa y se da simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Que a estos papás les damos el contenido de la información que les estamos dando también a ellos. Y al final juntamos los grupos, ¿no? Ya con el proceso de acompañamiento juntamos los grupos y es muy interesante. ¿Por qué? Porque primera vez se van a sentar a hablar de temas que les duelen y les lastiman. Entonces, esta oportunidad de generar este espacio en donde podemos escuchar cómo se siente en mi adolescente y entender que si yo le quito el celular es como quitarle un riñón. En la actualidad sí es así. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos que la forma de relacionarse de ellos es a través de las redes. Nosotros salíamos a la cuadra a jugar con los niños de la cuadra. Eso hacíamos nosotros, ¿no? Nuestra relación era personal. Ahorita le vamos a cuidar. Sí, claro. Ahorita lo hacen a través de las redes y pertenecen y se conocen a través de las redes, ¿no? Para ellos ya es muy fácil. ¿Y cómo lo conociste? Me pidió el Insta, ¿no? Y entonces tú dices, ¿cómo? ¿Quién es? ¿De dónde? ¿Por qué? Espera. Aquí es como se relaciona, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos aprender? Pues porque la generación ha cambiado y necesitamos entender que si tú le vas a dar un celular a tu hijo, se lo tienes que dar con reglas, ¿no? Porque luego no le das reglas a tu hijo y entonces luego vienes con un problema en la terapia y la primera pregunta que yo les digo, ¿cuál era la regla de este celular? No, pues no había regla. Entonces, bueno, pues es concientizar al padre, concientizar al joven y entonces generar un ambiente tranquilo, pero es por eso, porque estamos en una pregunta existencial. La mayoría de las personas estamos cuestionándonos qué estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, el adolescentes que les cuesta mucho vivir aquí, ¿no? En esta sociedad, en este entorno, en esta forma de vivir. Y entonces, pues bueno, necesitamos acompañarlos. Finalmente, nuestros hijos es un otro que me toca a mí acompañar. ¿Sí? Y que es el acompañamiento es ir al lado. Ni lo empujo, ni lo jalo. Lo va al lado, él en su vida y yo en la mía. Y que a veces nuestros hijos van a tomar decisiones que a lo mejor yo no esté de acuerdo, pero que finalmente es un otro, ¿no? Y que yo necesito entender eso. Por eso también, cuando nuestros hijos ya dejan de ser niños, nosotros tenemos que entrar en un trabajo para poder convertirnos en papás de adolescentes y de adultos. ¿Por qué? Porque luego te topas en terapia, gente adulta que tiene miedo de decirle a su mamá que está embarazada. Y le digo, ¿pero qué edad tienes? 38. Y como, porque tiene miedo de decirle a tu mamá que estás embarazada. Porque me va a matar. Y como, ¿por qué? Es que cosa dice así. No, casada y tres. Ese es el miedo que luego como padres implementamos a nuestros hijos de las reglas o qué, o sea, porque se me hace increíble lo que comentas, pero es cierto, ¿no? O sea, también lo he escuchado a otras personas y yo también. Lo que pasa es que somos bien controladores los papás. Y entonces, ¿qué pasa? Que no vamos cediéndole el control a nuestros hijos. De niños hay que generar autoridad. ¿Por qué? Porque yo dirijo el carruaje de mi hijo, ¿no? Yo tengo que decidir
muchas cosas sobre él. Pero conforme mi hijo va madurando, yo tengo que ir soltando las riendas del carruaje de mi hijo. Yo ya no lo voy dirigiendo. Y mi hijo sigue madurando y llega un momento en que yo me tengo que bajar del carruaje para que él dirija su vida como él quiera. ¿Qué marca eso? Pues la madurez que va teniendo y la edad, ¿no? Y entonces es ir soltando, pero bueno, yo tengo chamacos, ¿no? Que así literal, caso real, me llevan a un joven que le da una beca el TEC de Monterrey, de las becas más sobresalientes que puede dar el TEC de Monterrey, pero me lo llevan porque el hijo les dijo, yo no voy a estudiar si no me mandan con carro y no me rentan departamento en tal lugar. Entonces los papás tenían miedo de que el niño no aceptara la oportunidad. Entonces lo llevan a terapia y entonces le digo, ya, a ver, imagínate este escenario. Digo, imagínate que entras a una rifa y en esa rifa te sacas un carro. ¿Cuál es el carro más fregón que hay? Hostal, no sé cuál me dijo en aquel momento. Y entonces le digo, ¿y ese carro está padrísimo? Sí, no está padrísimo. Bueno, imagínate que te lo sacas. Pero tú le dices al que te va a dar el carro, oiga, no, pero yo no quiero el carro si no me da un año pagado para yo llevarlo a lavar. Y no lo voy a aceptar si no me pagan toda la gasolina durante 5 años. Y no lo voy a agarrar si no me da todo el mantenimiento que este carro necesita. ¿Lo haría? No, estás loca, con el carro me voy. Le digo, bueno, pues es lo mismo. Si quieres, aprovecha la beca. Si no, no la aprovechas. Tus papás no te pueden pagar ese departamento ni te pueden mandar con carro. Así es que si decides no estudiar, decide. Y entonces se quedó el muchacho así y me dijo, caray, pues viendo con ese ejemplo que me pusiste, pues sí, ¿verdad? Es un privilegio. Le dije, exacto. Estudiar es un privilegio. Y la beca que te ganaste es un privilegio. Decide si la vas a aprovechar o no. Le digo, ¿qué edad tienes? Pues 18. ¿Ya eres mayor de edad? Sí, decide. Entonces, bueno, no, pues obviamente se va a Monterrey, estudia, se gradúa. Y hace algunos años me lo topé en la panadería, por cierto. Y entonces nos topamos y él me dice, ay, ven, te voy a abrazar ahora sí. Me dice, me caíste tan gorda ese día. Me dijo, pero ¿sabes qué fue la diferencia que me estremeció? Dijo, y este ejemplo que tú me pusiste lo pongo todavía, porque da clases de repente en la universidad a mis alumnos. Me dice, pero dice, qué mamonera, ¿verdad? Digo, la neta sí. ¿No? Sí, bueno, pues está inmaduro, pero le tenemos miedo a los hijos. Lo que voy con este ejemplo es que estos papás le tenían miedo de decirle, hijito, si quieres, de Ara, o sea, no podemos hacer esto y esto, ¿por qué? Porque güey, 2 hermanos abajo de ti, no podemos. Entonces, bueno, luego somos papás que les tenemos miedo a los hijos. Oye, ven, y esta parte en la que, por ejemplo, ¿qué es lo sano? ¿Adolescente rebelde o adolescente no importa? Adolescente rebelde. La rebeldía forma parte del proceso de separación, ¿sí? Imagínate que tiene tu niño, no sé, 2 años, 3 años, y el niño empieza un proceso de individuación. Entonces el niño va y juega, y lo viene y te ve, y hace esta y demás, y entonces bueno, sigue jugando. Así empieza el niño a generar individuación, pero tú todavía lo llevas, lo traes y demás. Cuando llegue el adolescente tiene que generar un movimiento súper importante que es de estar agarrado de mamá y papá, soltarse. Por eso el adolescente no quiere que lo besen, no quiere que te acerquen, aquí no me digas, no me tomes fotos, no, y no, toda esta parte. O sea, estoy riendo porque eso pasa, hija. Ay, no, pa, ya. Ya. Digo, ¿estás loco qué? Tengo un beso a tu papá. No, pa, digo, ay, hijo. Ajá, pero porque está generando esa separación, esa individuación. El adolescente tiene varios trabajos, pero uno de ellos es cuestionar todos los valores que tú le inculcaste. ¿Por qué? Porque los tiene que convertir en propios. Entonces los va a retar, es el trabajo. ¿Sí? Si tú le dices, necesito que te metas de jugar a las 9, el adolescente necesita comprobar qué va a pasar después de las 9. Y entonces llega después de las 9. Y entonces el adolescente necesita probar los límites. Es parte del trabajo de un adolescente. Por eso la adolescencia y rebeldía
porque necesita revelarse del todo lo que tú le enseñaste. Es como agarrar una bolsa y decir, esto sí lo quiero, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Sí. Tomar sus decisiones. Porque necesita apropiarse de todo aquello que tú le enseñaste, pero que hay de cosas que ya no quiere. Por eso muchos adolescentes se vuelven ateos o dicen que son ateos. ¿Por qué? Porque tú les inculcaste algo y él dice, no, tengo que comprobar si esto es cierto o no. Entonces, ese es el reto del adolescente. Por eso cuando a mí a terapia me dicen, ay, te voy a traer a Juanito, porque de veras es bien rebelde, ya no lo aguantamos en la casa, ¿no? Y entonces yo le digo, oye, y de casualidad no tienes así el súper bien portado, al hijo modelo. Ay, sí, mi Paco. Vieras que bien portado y de buen inglés. Extraña taco. Porque Juanito es normal. Juanito tiene permiso de revelarse por él mismo. Paco no. ¿Y sabes cuál lo tiene? Está más atorado. Paco. Luego creemos que el hijo perfecto, el hijo que no te da problemas, es el hijo que está bien, y a veces, ¿no? Así es que mamás y papás no retienen de su criatura rebelde. Pónganse pilas y mejor revise que sí está bien, que no está. Y creo que algo recomendable es siempre escuchar a tus hijos. A ver qué tienes, qué te falta y eso. Porque a veces hasta nos da miedo hablar con nuestros hijos, ¿no? Y yo por ejemplo, trato de comunicarme con mi hija. Ahora le digo, tu momento íntimo tuyo y mío es cuando voy por ti a la escuela. Y es como, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y esto. Ah, pues pasó de dentro, papá, y eso. Y ahí como que se desenvuelve sola. Y ya no me la escucho. Ah, está bien. Y he tratado de entender de no meterme en esas cosas, nomás como, ¿y qué hicieron? Porque alguna vez me quise meter y como que puso su barrera. Sí, claro. Y dije, madre, ¿qué hice? Ya dije, no, ¿por qué la regué? Entonces, ya me dijo mi esposa, no, pues escúchala. Y bueno, pues sí, como que otra vez, ¿y qué pasó? ¿Y qué hiciste? No, pues esto, pues, y otra vez como que, entonces creo que yo digo eso porque lo aplico, entonces yo diría a los papás, pues, escuchen a sus hijos, no los juzguen, ¿verdad? Y ahora hay otro tipo de herramientas también para poder no ser invasivos, porque yo creo que también nos hemos vuelto invasivos. De pronto, sí, hay reglas en el celular, sí, hay formas, pero de pronto yo he escuchado mamás que dicen, voy a esconder, le saco el celular y le empiezo a buscar todas las conversaciones. No, a ver, tú le diste un celular, le diste el permiso de utilizar el celular, él sabe que tiene una regla y que tú puedes revisar el celular, siéntete con él a revisarlo para que si hay algo que no te gusta, lo puedas dialogar. Ahora también hay aplicaciones, yo acabo de descubrir una que me parece una hermosa, que te pasa el resumen. Ajá, entonces, eres menos invasivo, él se siente menos intimidado de que vea sus conversaciones porque obviamente tiene un compañerito no propio que de pronto hace las varas, y que al final de cuentas a lo mejor tu hijo no lo está haciendo, pero su compañerito sí, y tiene miedo a que lo juzgues. Entonces estas herramientas que nos ayudan a ser menos invasivos, pero que al mismo tiempo necesitamos estar al pendiente porque nos está ganando la tecnología con ellos. Y eso, Dios bendito. Claro, y fíjate que más a eso, yo quería comentarte algo. Y yo he notado, no, tú dime si estoy bien o estoy mal, que por ejemplo antes nosotros éramos más libres, ¿no? Y estábamos en la calle, y yo sé que ahorita está la tecnología, pero también nos da miedo de que salgan nuestros hijos, ¿no? Y antes nuestros papás nos dejaban salir y yo luego reflexiono y digo, creo que la estamos regando nosotros, porque nosotros somos los que estamos haciendo que nuestros hijos se hagan así como que no quieren salir o que no los dejemos que salgan a conocer la calle o que se vayan a la tienda porque pues, nos da miedo, ¿no? O sea, yo he estado descubriendo esa situación en donde digo, bueno, pues si ya soy a los 5 o 6 años yo andaba en la calle y a veces llegaba de la escuela, aventaba la mochila, ya te vengo mamá, y nos íbamos a jugar al fútbol y llegamos hasta las 8 o 9 de la noche o nomás llegabas a comer y te volvías a salir y ahorita ya no es así. Sí, pero también hay una realidad muy peligrosa, ¿verdad? Sobre todo en adolescentes. Ahorita yo acabo de ir hace unos años a un programa en México de trata de blancas y, por ejemplo, la edad más peligrosa de las niñas para ser sustraídas, robadas o secuestradas es entre los 12 y los 15 años de edad. Entonces, es una realidad, ¿no? Ahorita hay muchísima perversión
y sí tenemos que cuidar niños y niñas. ¿Por qué? Porque luego los papás de niños piensan que no nos deben de cuidar y pues claro que están también en mucho riesgo. Entonces también es una realidad, pues, no podemos negarla y pues bueno, tenemos que ofertar recursos. Si lo que quieres es que mi hijo salga al parque, pues salte tú con él al parque. Es una forma de estar seguros y los niños sentirse que también tienen libertad. Pero luego los papás también estamos sometidos al celular igual que ellos, ¿no? No le queremos echar la culpa a los niños, pero yo tengo muchos adolescentes y niños que me dicen, no, pues es que mi papá no me pela porque está en el celular. Entonces, bueno, también es una realidad de los papás, ¿no? Nos queremos comprometer también a veces menos. Entonces, bueno, pues sí es cierto que antes podemos hacer lo que tú dices, pero ahorita también hay un riesgo real. No es así como que se nos ocurrió, o sea, hay un riesgo real. ¿Y qué tanto impacto ha generado eso? ¿Y cómo ves tú a los adolescentes hoy que hay mucho miedo? Porque yo sí he visto adolescentes con miedo que dicen, es que yo no puedo salir porque qué tal que me roban o qué tal que esto, qué tal que el otro, ¿no? Digo, hay el que dice, no me va a pasar nada, ¿no? Dijeran por ahí que son los impotentes, sí. No, y inmortales, infértiles, las tres siglas, las inmortales, infértiles y no me acuerdo la otra, ¿no? Pero es esta parte donde pues sí, o sea, el adolescente también le hemos generado el suficiente miedo para que se cuide. Entonces, bueno, pues también es como sociedad, nosotros también somos bien indolentes como sociedad, para que se den una idea, estos niños que juegan en línea, que dices, tú estás en tu casa, está en la televisión, pero un depredador tarda 14 minutos en sacarle el teléfono a tu hijo. 14 minutos. ¿No? Y entonces, cuando menos piensan, ya están involucrados en lo que se llama pornografía de venganza. Entonces ya no empiezan a tener miedo porque los amenazan con decirle a los papás y entonces si no me depositan y entonces saca la tarjeta. De verdad, o sea, estos casos yo los veo mucho más de lo que ustedes piensan. Y en niños maduros, ¿no? Que dices tú, ¿cómo le pasó a este niño? Le pasa. ¿Por qué? Porque un depredador tiene muchas habilidades. Entonces también es real, estamos viviendo en un mundo que pues sí, también los tenemos que cuidar y tenemos que prepararnos nosotros como papás. La tecnología nos ha llevado a empezar a escalar otros niveles en donde hace 20 años, 30 años, pues no sabíamos que íbamos a llegar, ¿no? O que ni pensábamos que este tipo de cosas iban a aparecer, ¿no? Antes era el robo y hacer las cosas, ¿no? Hoy ya no es un robo, ahora ya es maltratarlos psicológicamente a través de un videojuego, a través de una llamada, a través de las redes sociales, a través de todo el tema que abarca la tecnología y que pues nos tenemos que empezar a adaptar todos y empezar a tener más confianza con los hijos, que estás haciendo más revisiones. Sí, lo comentábamos hace rato, hay que tenerle el tema de su privacidad, pero siempre, o de casnos, pero siempre supervisamos y a veces eso es lo que pasa, no supervisamos qué estás haciendo o quién está hablando, con quién estás jugando, ¿no? Entonces, creo que esa parte hay que tenerla siempre clara como papás. Claro, pero ¿sabes qué, Aaron? Yo creo que esta parte en la que nosotros como papás nos tenemos que hacer responsables de educarnos para esto, porque es así me criaron a mí y así te aguatas, ¿no? Yo creo que ahorita, así como ellos tienen tanta tecnología, nosotros como papás también tenemos muchas herramientas nuevas, tenemos muchas oportunidades de educarnos y reeducarnos, resignificarnos, sanarnos para poder tener una buena relación con nuestros hijos y mejorar muchas situaciones, ¿no? Por eso existen todos este tipo de talleres, o sea, son oportunidades para que las familias hagan una nueva forma, ¿no? De paternar, de resignificar muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Todos tenemos algo que sanar, pero como papás creo que somos responsables de sanar para nuestros hijos. Así, y ahí es donde entra idea con nosotros, en esos temas, y en el tema del desarrollo humano, en donde podemos ver todos estos temas que como lo platicamos al inicio, que son temas que no se platican, son temas de ahí, ¿a poco hay un curso de esto? Ay, ¿a poco puedo aprender esto? ¿A poco puedo hacer aquello? Sí, sí lo pueden hacer, entonces el detalle aquí es ponernos a investigar, a ponernos a ver,
Y bueno, pues qué mal investigamos ahorita si tenemos ahí de con todos estos temas que platicamos de tabú y tantas especialidades que tienes y que nos puedes ayudar con mucha gente. Y pues bueno, el desarrollo humano que abarca demasiadas cosas, ¿no? Así es. Pues bueno, lo hemos dicho, y hemos dicho muchas cosas, pero yo creo que lo más importante es que los únicos responsables de nuestra historia, de nuestra vida y de nuestro futuro somos nosotros mismos. Sí, a veces quiero que la pareja me haga feliz o el hijo me haga feliz, pero la felicidad es una responsabilidad personal. Entonces, si yo no he encontrado la forma para ser feliz conmigo, nadie me puede hacer sentir eso. Y cobro facturas muy caras por pretender que otros me pueden hacer felices. Entonces es hacernos responsables de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestras creencias, de lo que ya no nos funciona y atenderlo. Yo lo he visto en estos años muchas veces. Hay que preocuparnos por nosotros mismos primero, ¿no? Una vez lo comentas. Y pues bueno, estamos entrando ya a la parte final del programa. Creo que vimos demasiados temas, como bien lo decías hace rato, temas que creo que mucha gente no los habla. Y la verdad, para mí fue un placer que estés con nosotros, Eli. La neta, fue un programa chidísimo. Es una etapa nueva que estamos tomando conjunto. Pues, te elegí más. No, pues yo encantada, imagínate, súper agradecida porque pues tenemos una madrina de lujo, agradecida contigo porque hacer esta dupla es algo que hemos estado jugando, cotorreando y es un poco de este tema de que sea informal, ¿no? Que al final podamos relajarnos y poder disfrutar sin estar tan tensos, sin tener un guión tan marcado, pero que sí podamos hablar de cosas trascendentales, que sí podamos hablar de cosas que nos atañen a todos, que siempre a veces la vida no es un solo color, ¿no? La vida es todo un panorama y todo un multicolor, ¿no? Y así, yin Indian sin formalidad. sin formalidad. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ser nuestra madrina y por compartir esos temas tan importantes. De la verdad, fue para mí un placer aprender todas estas cosas que no sabíamos y que me llevó muchas cosas para aprender y que yo seguirlas aplicando, ¿no? En algún momento también. Claro. Y que no sea la última vez. Que no se lo tiene a veces y yo después vamos a hablar de otros temas, porque la gente, para que sepa, ella viene a dar unos cursos aquí en Manzanillo y pues viene de fuera, entonces hay que aprovecharla. Después vamos a poner aquí los números y temas que se quieren comunicar con la idea para que puedan ver cualquier tema de desarrollo humano, cosas que estuvimos platicando. Si tienen dudas, por favor, déjenos preguntas y pues bueno, vamos a ir dejando en las redes sociales todo la información tuya para que la gente se pueda comunicar contigo si tiene algo de qué platicar o pues meterse a alguno de estos cursos de los que das. Claro que sí, yo encantada de que me hayan invitado. La verdad es que Manzanillo siempre ha sido un lugar que me fascina venir. Tengo muchos años viniendo desde que él está por acá. Y hace muchos años, cuando ella venía para acá, yo dije, yo no sé qué vas a hacer allá, pero vas a hacer algo importante. Entonces, pues bueno, muy honrada de seguir viniendo vengo varias veces al año. Y me siento muy contenta de que me hayan permitido pues ser la madrina de esta nueva experiencia y claro que sí, prometido, cada vez que esté por aquí, los visitaré. Sí. No, pues Eli, gracias, Eli, fue un placer, fue un programa padrísimo. Que se repita. Que se repita y vamos a seguir con estos más temas. Hay mucha gente interesada. Hay mucha gente interesante esta vida. Y la verdad, temas importantes que nos importan a la sociedad, temas que podemos platicar de donde a lo mejor no me imaginaba que podía pasar esto, temas de espiritualidad y muchísimas más cosas que vamos a ver que le va a ayudar a la gente. Todo lo que sea para crecer, aquí va a estar. Así es. Pues, gracias. Muchas gracias, gracias, Eli. Y pues esto fue Jan. sin formalidades. Gracias. Vamos.